más rápidos que un proyectil, con una temperatura 6 veces mayor que la superficie solar. Parecen desafiar las leyes de la gravedad y pueden provocar la muerte. Los rayos. Les desvelaremos los espeluznantes nuevos descubrimientos. Desconcertantes experimentos que demuestran que los rayos son uno de los más extraños, destructivos e importantes fenómenos terrestres. Ciencia al desnudo. Rayos. Se ha desatado una tormenta. Chispas gigantescas producidas por la electricidad estática surcan la atmósfera a 95 millones de kilómetros por hora. Alcanzando los 1000 millones de voltios, rasga el firmamento y en ese instante, la corriente eléctrica da lugar a una onda lumínica. Aparece un brillante haz de luz como caído del cielo. El aire en su interior alcanza una temperatura que supera los 30.000 grados. Se expande tan rápido que es como si explotara, produciendo el ensordecedor estruendo de un trueno. Ocurre en menos tiempo de lo que tardamos en parpadear. Y se desencadenan unos 8 millones cada día. Este es uno de los fenómenos más frecuentes y más fáciles de ver de la naturaleza, pero también es uno de los menos conocidos. Posiblemente sabemos mejor cómo explota una estrella en medio de una galaxia que cómo se origina un rayo producido a solo unos kilómetros por encima de nuestras cabezas. En la actualidad, los científicos recurren a todo el instrumental disponible para contemplar los rayos como nunca se había hecho antes. Y están descubriendo que son incluso más poderosos. Estamos hablando de cifras de hasta 1000 millones de voltios y 200.000 amperios. Es como una pequeña central nuclear, algo colosal. Y que tienen más importancia de la que nos creemos. Posiblemente sea uno de esos factores fundamentales que han contribuido con creces al nacimiento de la vida en la Tierra. Para desvelar sus secretos, hemos seguido el camino que sigue un relámpago desde su creación hasta su destrucción, entre otras cosas. Pocas personas han sentido tan de cerca la fuerza poderosa de un rayo como el antiguo agente de bolsa Michael Utley. Mayo de 2000. Utley se encontraba jugando al golf en su club local en Cape Cod, Massachusetts. En el cielo se estaba formando una tormenta. 30.000 amperios de electricidad avanzaban raudos a través de la atmósfera a 95 millones de kilómetros por hora, directos hacia Utley. Había sonado la sirena de advertencia. Es lo último que recordó. Mi primer momento de consciencia tras el fogonazo tuvo lugar 38 días después. En menos de un segundo, su vida había cambiado para siempre. Cuando abrí los ojos vi que estaba en una ambulancia. Me habían practicado una traqueotomía, apenas podía hablar. Con voz como la del padrino dije, ¿dónde estoy? Me dijeron que en rehabilitación, que me había alcanzado un rayo un mes antes. Utley nunca vio el rayo que le alcanzó. No se acordaba de aquel infausto día. Vamos a tratar de reconstruir esos momentos de inconsciencia. Nos pondremos en la piel de Utley, siguiendo el recorrido de un rayo a través del organismo, y analizaremos sus destructores efectos con tecnología forense. Partimos desde el momento del impacto. Cae un rayo. La electricidad recorre todo el cuerpo hasta hacer tierra, y como consecuencia de ello el corazón se detiene. Un rayo recorre todo el cuerpo y te produce una parada cardíaca. Dependes completamente de que alguien cercano sepa realizar maniobras de resucitación. Te quedas ahí tumbado sin respirar, el corazón ya no late, se acabó. La reanimación es lo que le devuelve a la vida, pero la cadencia cardíaca sigue siendo irregular. Lo más urgente es aplicarle un desfibrilador. Esta es la sala de urgencias de la Universidad de Illinois en Chicago. Aquí es donde podrían ser enviados primero los que fueran alcanzados por un rayo en esta tempestuosa ciudad. Y la primera persona a la que posiblemente vieran sería Mary Ann Cooper, médico y a la vez jefa del programa de investigación de lesiones producidas por rayos. La causa principal de muerte al ser alcanzado por un rayo es por parada cardíaca en el momento del impacto. La corriente se canaliza a través de las vías eléctricas propias del organismo.
Ruta primera, el sistema nervioso autónomo. Recorre la columna vertebral y controla las funciones involuntarias, la respiración, la digestión y la frecuencia cardíaca. Rutas 2 y 3. La sangre y los músculos, repletos de electrolitos, o sea, ácidos, sales y otros minerales, esenciales para la vida, y conductores de electricidad. Las tres proporcionan a la corriente una vía a través del cuerpo, directa al corazón. El marcapasos interno del corazón genera corrientes eléctricas que regulan los latidos. Si este sufre una descarga eléctrica de alto voltaje, la cadencia se alterará, o incluso puede ser peor. Pero contando con que se sobreviviera al impacto, el organismo podría sufrir una serie de daños anormales e irreparables. Un rayo puede provocar espasmos en los vasos sanguíneos y dejarnos temporalmente paralizados. Las extremidades suelen estar frías, con manchas. Todos piensan que es como si estuvieran muertos. Estaba completamente paralizado y no podía tragar, tampoco hablar. Mi cuerpo estaba completamente achicharrado. Para Audley, los daños nerviosos y musculares implicaban años de dura rehabilitación. Pero algunas de las secuelas duran toda la vida. Una descarga cerca de la cabeza manda corriente hacia los ojos y puede desprender la retina. El estruendo puede hacer estallar los tímpanos y en ocasiones fracturar el cráneo. Estas son las marcas de un rayo o figuras de Lichtenberg. La corriente revienta los diminutos capilares, dejando su impronta mortal en su recorrido por la piel. El mismo proceso se ha visto a veces en algún que otro campo de golf. Pero no todos los efectos de un rayo son tan fáciles de ver. En suma, no soy la misma persona con la que se casó mi mujer antes del accidente. He cambiado. Antes del rayo, Audley era instructor de esquí y un entusiasta de los deportes extremos. Solía rozar los límites y tenía una gran destreza para todo. Ahora para mí es todo un logro acordarme de dónde dejo algunos papeles. Es frustrante. Sin duda tienes que tomarte la vida de otra manera. Cuando se sobrevive a un rayo, exteriormente uno puede parecer restablecido, pero en el fuero interno se siente debilidad y dolor. Ya no suele ser lo mismo, y los médicos dicen que es casi imposible buscar una solución. Muchos supervivientes a los rayos habían asumido esta triste realidad hasta ahora. En la Universidad de Illinois, en Chicago, los científicos tienen una nueva arma para combatir la causa misteriosa de estas dolencias. El Dr. Keith Thalbor dirige la investigación. La anatomía de este paciente es normal. La materia gris está perfectamente en su sitio y también la materia blanca. Ambas son simétricas y con el tamaño adecuado para un paciente de esta edad. Sin embargo, esta resonancia corresponde a la de un superviviente a un rayo. Le cuesta mantener la atención por momentos y sufre irritabilidad y pérdidas de memoria. Pero si hacemos caso a las imágenes, no hay nada extraño. ¿Son, por tanto, los síntomas simplemente psicosomáticos? Quizá no. Una resonancia normal es una secuencia de imágenes fijas del cerebro. Una resonancia funcional es una imagen animada. Gracias a esto, los médicos pueden observar el cerebro en plena acción. ¿Puede una resonancia funcional arrojar nuevas luces acerca de los misteriosos síntomas de este paciente? Hemos sometido la tecnología a prueba. 2 sujetos, uno superviviente a un rayo y una persona voluntaria. Ambos han tenido que leer el mismo texto. Pero el cerebro del superviviente al rayo se comporta de forma muy diferente. Observamos que hay más actividad en el lóbulo temporal izquierdo, el área asociada con la comprensión lectora. Por contra, no vemos actividad en el lóbulo frontal izquierdo, área que tiene que ver con la articulación del lenguaje. Por tanto, los patrones de activación en este paciente para nada están respondiendo con normalidad en estas zonas asociadas con la lectura. Las áreas rosadas muestran que la víctima de un rayo no solo utiliza una parte diferente del cerebro, sino que además requiere un mayor gasto de energía para completar el test. La tarea le resulta mucho más dificultosa que a un individuo normal. ¿Pero por qué? En un cerebro normal, las corrientes eléctricas transportan órdenes e información a lo largo de la red nerviosa. La corriente llega a un espacio discontinuo, llamado sinapsis, desencadenando una liberación química, la de los neurotransmisores. Un receptor lo recibe en la otra parte y envía el mensaje. Pero si se es electrocutado por un rayo, esta red puede alterarse. La corriente tiene que tomar entonces una ruta indirecta.
Por ahora, el Dr. Thalbor y su equipo están en los primeros estadios de su investigación. Pero algún día, las resonancias magnéticas funcionales ayudarán a localizar y a tratar la causa de los misteriosos síntomas de los supervivientes a los rayos. Un rayo deja un reguero de destrucción letal desde el cerebro hasta el corazón. Nada se libra. Pero a pesar de esto, el 90% de las víctimas de un rayo sobreviven. Uno de ellos, Michael Udley, quiere saber por qué. Para ello, Udley va a ser testigo de un experimento peligroso en el Centro de Tecnología Aplicada a los Rayos en Pittsfield, Massachusetts. Lo que estamos haciendo es ver cómo se desplaza un rayo a través de la superficie del cuerpo humano. El ingeniero jefe Andy Plumer se encarga de testar y diseñar los sistemas de protección. Su cometido de hoy, aplicarle a este maniquí una descarga de 1 millón de voltios y recrear esos segundos decisivos que cambiaron la vida de Michael para siempre. Pienso que es la corriente suficiente para hacer que un corazón se pare. Yo opino lo mismo. A pesar de que tome tierra en un 90%, la corriente restante es más que suficiente. Simulan las condiciones de un campo de golf. Udley sostenía un palo de golf. El metal conduce la electricidad. Era un día caluroso y estaba sudando. Otro elemento conductor. ¿Pueden estos dos elementos ser la razón de haber sobrevivido? El sudor del hombre tiene una cierta conductividad, por eso Bob le está aplicando una solución salina para recrear la conductividad existente el día que fuiste fulminado por un rayo. Ah, muy bien. Bien, Bob, indúcele corriente. 5, 4, 3, 2, 1. La descarga fue tan rápida que tuvimos que congelar el momento del impacto. El sudor conduce la enorme descarga eléctrica a través del lado derecho del maniquí. El palo de metal hace la vez de toma de tierra. La corriente letal ha sido desviada de los órganos vitales. Vemos cómo el maniquí... El experimento sugiere que para los supervivientes a los rayos hay otros factores en juego, tales como el palo de golf o el sudor. Ambos desvían la descarga mortal, de ahí el poder haber sobrevivido. Parece que Udley le debe la vida a estos dos simples factores. Una vida que está tratando de reconstruir. Hoy está practicando su habitual partido de golf y está usando el mismo palo que le salvó la vida. Pero evita riesgos innecesarios. Mi consejo es que cuando oigan un trueno, se pongan a cubierto. No es nada seguro quedarse a la intemperie durante una tormenta eléctrica. Hemos visto el poder letal de los rayos. Ahora queremos saber su naturaleza. ¿Qué es lo que da lugar a esta fuerza asombrosa? Esto nos ha llevado a uno de los lugares más tormentosos del planeta. Y es donde se producen algunos de los aparatos eléctricos más espectaculares. Vamos a hacer el seguimiento de un relámpago en su viaje a través del aire. Ya hemos visto lo que ocurre cuando una tormenta libera su potencia descomunal. Ahora retrocedamos hasta los momentos previos al desencadenamiento de un rayo, para así investigar qué da lugar a este misterioso fenómeno. Nuestro viaje nos lleva a una ciudad que es donde se producen algunas de las descargas de rayos más violentas del planeta, Darwin, al norte de Australia. En solo unas pocas horas pueden producirse hasta 600 descargas. Darwin es el lugar ideal para investigar uno de los mayores misterios de la naturaleza. ¿Qué es lo que da lugar a los rayos? Para responder a esta pregunta, ha venido hasta aquí un equipo internacional de científicos. Recurren a radares, satélites y a unos cuantos aviones para dar con la respuesta, atravesando las peligrosas y borrascosas nubes de Darwin. El cóctel explosivo de calor y aire tropical húmedo origina unas nubes fuera de lo normal. Llamadas cumulonimbos, pueden alcanzar los 12 kilómetros de altitud y desplazarse a 90 kilómetros por hora. Volamos a 21.000 metros, el doble de un avión de pasajeros.
Por encima de la tormenta, un antiguo avión espía ruso reconvertido recoge datos de las nubes que sobrevuela. Porque justo en este momento, y dentro de esta nube, se está gestando un rayo. Saber cómo se generan ha intrigado a los científicos durante siglos. Pero todos están de acuerdo en que actúa como un gigantesco generador de electricidad. Dentro de la nube, diminutas gotas de agua ascienden, se congelan y caen en forma de hielo. Se produce una fricción entre ellas. La carga eléctrica de las partículas se transfiere de unas a otras. Las partículas de agua o hielo que previamente eran neutras, ahora reciben una carga positiva o negativa. Las partículas negativas descienden a la parte inferior de la nube y las positivas ascienden a la parte superior, quedando separadas las cargas positivas y negativas. Cuando vuelven a juntarse es cuando se produce el rayo. Esta es la teoría, pero la realidad es aún más sorprendente. El aire no es un buen conductor. La electricidad no puede viajar por él con facilidad. Para que la corriente se desplace, la estructura de los átomos del aire debe alterarse. Y esto exige millones, incluso miles de millones de voltios. Los científicos surcan los cielos en pos de estas cargas eléctricas descomunales. Y a veces ni siquiera se encuentran entre los nubarrones que encapotan la ciudad de Darwin. En la formación de un rayo, hay un proceso que se nos escapa. Es un rompecabezas fascinante para el físico Joe Dyer, del Instituto de Tecnología de Florida. Los rayos son un asunto peliagudo y se llevan estudiando desde los tiempos de Benjamin Franklin. En estos 200 años aún no hemos respondido a las grandes dudas. ¿Cómo actúa un rayo? ¿Cómo se generan en medio de las tormentas? ¿Cómo consiguen propagarse a través del aire desde arriba en el cielo, que es donde se generan, hasta kilómetros más abajo, a nuestros pies? Una cosa sí es segura. Los rayos son electricidad estática, la cual podemos producir en casa. Voy a quitarme las botas y a continuación voy a frotar mis pies contra la alfombra. Cuando hago esto, la fricción produce una separación de la polaridad. La carga positiva queda en una parte y la negativa en otra. Cuando las cargas se separan, estas tienden a atraerse. Entonces se produce un gran campo eléctrico y con esto ya se puede originar una chispa. Pensamos que algo parecido es lo que tiene lugar dentro de una nube tormentosa cuando se origina un rayo. Crear una corriente a través de esta cortísima distancia requiere unos 25.000 voltios. Sin embargo, un relámpago puede alcanzar los 200 kilómetros de longitud. Lograr una corriente eléctrica entre tal distancia requiere millones de voltios. Una descarga tan brutal que hasta ahora ningún científico ha conseguido dar con ella. Uno se pregunta dónde se encuentra el punto equivalente a mi dedo que concentra la carga que da lugar a un campo eléctrico y que desencadena la chispa. Lo hemos investigado mucho, pero aún no tenemos respuesta. Las tormentas eléctricas son fenómenos peligrosos y, por otra parte, impredecibles. Por eso, acercarse lo suficiente para tomar mediciones es virtualmente imposible. Si los científicos no pueden llegar hasta la tormenta, el Centro Internacional de Investigación de Tormentas de la Universidad de Florida se encarga de traer las tormentas a los científicos. Lo que hacemos es provocar relámpagos utilizando cohetes. Así conseguimos desencadenar un rayo. Dwyer y su equipo van a lanzar un cohete hacia una nube cargada de electricidad. Iniciamos lanzamiento, activando el cohete. 5, 4, 3, 2, 1, fuego. Lleva atado un hilo de cobre que va a actuar de pararrayos. Millones de voltios van a pasar como una centella de la nube a la Tierra. Dwyer utiliza los datos recogidos para investigar cómo se propaga un rayo por el aire y trata de buscar la respuesta en el espacio exterior. Cuando en una galaxia muy lejana explota una estrella, millones de partículas microscópicas y cargadas de electricidad son expelidas al espacio. Eso son los rayos cósmicos. Viajando a casi la velocidad de la luz, recorren raudos millones de kilómetros, millones de años luz, hasta alcanzar la Tierra. Dwyer se pregunta, ¿podrían los rayos cósmicos explicar por qué la electricidad recorre grandes distancias a través del aire? Millones de estos rayos bombardean nuestro planeta cada segundo. Son invisibles e inaudibles. Pero cuando un rayo cósmico atraviesa la atmósfera, altera momentáneamente la estructura molecular del aire.
Esto produce rayos X, o sea, radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda sí se puede medir. ¿Son los rayos cósmicos la pieza que faltaba cuando se produce un relámpago? Suena a ciencia ficción. Incluso a Dwyer, ya de por sí optimista, le parece atrevido. Con nuestro primer rayo realizamos mediciones de rayos X, pero no miré los resultados hasta 2 semanas después. No pensaba que hubiese nada interesante. Cuando lo vi en la pantalla, figuraba un incremento en el gráfico de rayos X justo cuando el rayo se produjo. Así que pensé, ¿cuál es la probabilidad de que esto ocurra? Me fijé en el siguiente rayo y vi que había otro pico aún mayor. Pasé al siguiente y volvió a ocurrir lo mismo. Cada pico en la gráfica correspondía a un rayo. Cada vez que figuraba un incremento de rayos X, en ese momento nuestro instrumental registraba la caída de un rayo. Para Dwyer era una pista. Algo estaba alterando la estructura de los átomos del aire. Él pensaba que podían ser los rayos cósmicos. Durante siglos hemos pensado que el rayo es una descarga eléctrica más, como la que produce mi dedo al tocar un pomo metálico. De repente vimos que era una idea equivocada. Si Dwyer está en lo cierto, cuando un rayo cósmico alcanza una nube, causa una gigantesca y a la vez breve descarga eléctrica, suficiente para hacer saltar una chispa, pero demasiado efímera como para poder medirla. El rayo avanza veloz hacia la Tierra. Estas partículas extremadamente aceleradas chocan con las moléculas del aire, provocando su fragmentación. Durante una fracción de segundo, el aire se convierte en eléctricamente conductivo y proporciona una vía de transmisión de corriente. En ese momento se desencadena el rayo. Una columna de carga eléctrica negativa sale disparada de la parte inferior de la nube. Se dirige hacia el suelo de forma casi instantánea. Tarda solo una millonésima de segundo. Conforme se aproxima, produce un extraño efecto en la superficie del suelo. Las partículas positivas del terreno o de sus objetos son atraídas hacia arriba, hacia las negativas. Una nube tormentosa puede dar lugar a docenas de estos canales positivos y negativos. La mayoría no logra conectarse. Pero cuando lo hacen, millones de voltios recorren como centellas la distancia entre la nube y el suelo. Los rayos realizan una trayectoria tanto ascendente como descendente. Cuando el aire recibe la carga, vemos un relámpago y a continuación produce un estruendo. En las siguientes milésimas de segundo, la carga restante de electricidad de las nubes sube o baja a través del canal. El relámpago parece producir destellos. Se debe a que se ha producido más de un rayo. Y todo esto ocurre unas 8 millones de veces al día, 100 por segundo. Los rayos son unos de los fenómenos más habituales de la naturaleza. Y si las teorías de Dwyer están en lo cierto, son también unos de los más increíbles. Si esta teoría es cierta, entonces debe de haber una relación entre los rayos que vemos a simple vista y las estrellas que explotan en mitad de la galaxia a 1 millón de años luz de distancia. En menos de medio segundo hemos pasado del rayo hacia la chispa, del impacto a su origen. Mientras seguíamos la trayectoria de un relámpago, ahora veremos el momento posterior al impacto. Entraremos en un mundo misterioso de bolas de fuego, ovnis y apariciones espectrales. Hemos seguido el recorrido de un relámpago en su viaje a través de la atmósfera. Nos hemos retrotraído hasta sus orígenes y hemos investigado el terrible momento del impacto. Ahora nuestra curiosidad nos llevará a los momentos posteriores a la caída de un rayo, a ese mundo fantasmal que parece sacado directamente de un cómic de ciencia ficción. 19 de marzo de 1963. Vuelo 539 de la Eastern Airlines procedente de Nueva York y con destino a Washington. 5 minutos después de la medianoche, el avión se topa con una tormenta. Se oye una gran explosión y se produce un gran destello. Segundos después, una bola brillante surge de la cabina del piloto. Esa bola blanca azulada recorre flotando el pasillo y avanza despacio hacia la cola del avión. Una vez que llega hasta la parte trasera, desaparece. Sorprendentemente, la aeronave no ha sufrido daño alguno. Pero esto no fue fantasía, más bien fue realidad. Y no era la primera vez que sucedía algo parecido. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos avistaron unas extrañas esferas luminosas que parecían seguir a sus aparatos. Los pilotos americanos las llamaron Foo Fighters. Durante miles de años,
Personas han afirmado tener encuentros con bolas luminosas, llámense fantasmas, oráculos divinos o bien ovnis. Pero había algo diferente en el relato de la Ulster Airlines. Uno de los testigos no fue un piloto de guerra cargado de adrenalina ni un místico del medievo. Era un científico, profesor en la prestigiosa Universidad Británica de los Estados Unidos. De repente, otros investigadores mostraron interés en el asunto. Uno de los científicos que ha encontrado un antecedente a su propio encuentro espectral es un físico nuclear, Graham Hubble. He visto una bola luminosa con mis propios ojos, por lo tanto sé que existen. Un Hubble, a un adolescente, tenía una cita en un parque de un pueblo del estado de Nueva York. Se desencadenó una tormenta. La pareja se resguardó en un kiosco para músicos. Y de pronto a nuestra izquierda, pues no teníamos nada enfrente de nosotros ni tampoco a la derecha, en ese momento vimos aproximarse dicha bola, una esfera luminosa. Y, cómo no, estábamos muertos de miedo. La bola se iba acercando poco a poco. Estaba ya a unos 50 metros de nosotros. Avanzaba despacio, venía como flotando, como llevada por el viento. No apartamos la vista de esa cosa y, francamente, los dos nos quedamos inmóviles. Para su horror, la bola entra en el kiosco, desciende y pasa a ras del suelo muy cerca de los pies de la pareja, emitiendo un sonido extraño. El ruido que producía era parecido al de una cerilla al encenderse. Ya en la parte opuesta del kiosco, la bola se eleva y sigue desplazándose por mitad del campo. Se levantó unos 6 metros del suelo, se alejó unos 5 metros, luego 10 y se dirigió hacia la oscuridad. Pero entonces, repentinamente, se estrelló contra el suelo y se apagó, sin hacer ruido alguno. La experiencia de la bola luminosa dejó a Hubble intrigado para el resto de su vida. Se ha dedicado a recopilar relatos de fenómenos parecidos. Hay muchos acerca de bolas luminosas, bolas que caían del cielo, que explotaban. Emitían zumbidos, rotaban, flotaban y se elevaban repentinamente. Hay quienes las han visto atravesar objetos sólidos sin dejar marca alguna. No existe una teoría fundada que afirme su existencia, que explique las apariciones de bolas luminosas. Algunas hipótesis intentan explicar una o dos de las características de dichas bolas, pero ninguna, absolutamente ninguna, ofrece una explicación fehaciente. Una de las personas que ha examinado todas las pruebas, que ha investigado todas las hipótesis, es el físico Mark Stenhouse. Hay probablemente el mismo número de teorías que de científicos dedicados a investigarlas. Pero hay un aspecto en el que casi todos están de acuerdo. Las bolas de fuego son posiblemente plasma. El plasma es la forma de materia más común en el universo. El Sol, el fuego, los rayos y el espacio entre las estrellas, todos contienen plasma. No es difícil fabricar plasma. Basta con pasar una corriente a través de un gas y este emitirá luz espontáneamente. Pero explicar cómo una bola brillante puede formarse en mitad del aire es algo que ha desconcertado a los científicos durante siglos. Creo que cuando vemos algo que no podemos explicar, sobre todo algo tan extraño como eso, tenemos la tendencia a apartarnos de los marcos normales de referencia y tratamos de razonarlo con teorías, digamos, más bien sobrenaturales. Una de las teorías más acertadas acerca de las bolas luminosas afirma que son producidas por un fenómeno inusual conocido como rayo en collar. Esta imagen muestra cómo un relámpago resulta ser una secuencia de breves destellos. Algunos científicos afirman que un rayo globular es una parte de plasma que se ha separado del relámpago. Pero surge un gran problema. Hay testimonios que hablan de bolas que duran varios minutos, cuando en realidad su destello dura menos de un segundo. No conocemos manera alguna de crear plasma en la atmósfera relativamente duradero que aguante varios segundos. El plasma emite una cantidad ingente de energía. Por eso es imposible que se mantenga tanto tiempo brillando. Si el rayo globular no forma parte del relámpago, ¿podría ser tal vez resultado de este? Esta roca de tan atípico aspecto son los restos solidificados producidos por un rayo. El rayo cae sobre terreno de sílice. Calor y electricidad recorren su superficie. Todo lo que encuentra a su paso se funde formando una hilera tubular. Esto es cristal producido por la naturaleza. Se le denomina fulgurita y se encuentra incluso a 5 metros de profundidad.
Al tiempo que se forma ese tubo, polvo es enviado a la atmósfera. La detonación es proporcional a sus efectos. ¿Puede ser algo tan elemental como el polvo ser la clave a todos estos siglos de misterio? Experimentos de laboratorio muestran que una diminuta bola de polvo, conservando su forma, activa la zona de alrededor con carga eléctrica. Eso podría explicar el relato de Hubble, pero no el de la Esther Airlines. Es muy difícil de imaginar cómo un proceso químico espontáneo pueda, de hecho, tener lugar dentro de la cabina de un avión. Por tanto, las bolas luminosas siguen siendo un misterio. Pero aunque la ciencia no pueda descifrar ciertos secretos, las bolas luminosas podrían convertirse en algo más que mera curiosidad. Es incluso posible que alberguen la clave de una nueva fuente de energía. Desde luego contienen energía. Ya el simple hecho de brillar es suficiente para necesitar una fuente de energía. Y si pudiéramos aprovechar dicha energía, ¿quién sabe lo que el futuro pudiera depararnos? Las bolas luminosas seguramente existen. Para eso, o bien tendremos que recurrir a la física de una forma que jamás nos hubiéramos imaginado, o tal vez sean un fenómeno aún por descubrir, para el cual haga falta una nueva tecnología o un nuevo planteamiento de la física. El misterio de las bolas luminosas aún está por resolver. Pero no es el único fenómeno extraño que tiene lugar momentos después de producirse un rayo. Miremos por encima de las nubes y la historia será aún más enrevesada. Oye, ¿qué era eso? ¡Oh, sí! ¿Habéis visto eso? En nuestro viaje siguiendo el recorrido de un relámpago, nos hemos aventurado a traspasar las fronteras de la ciencia. Pero este es solo el comienzo. Segundos después de caer un rayo, muy por encima de la nube que lo origina, tiene lugar un nuevo fenómeno extraño. 6 de julio de 1989. Físicos de la Universidad de Minnesota prueban una nueva cámara nocturna. La van a utilizar en un experimento innovador a gran altitud. Giran la cámara de forma aleatoria hacia el este, apuntando a algunas estrellas y a lo que parece ser una tormenta eléctrica lejana. Cuando rebobinan la grabación, hay algo que les llama la atención. 2 haces luminosos en forma de embudo. Duran únicamente unas milésimas de segundo. El equipo calcula enseguida que los destellos se originan a 30 kilómetros por encima de las nubes y tienen la sorprendente longitud de 20 kilómetros. Por pura casualidad, habían capturado algo novedoso para la ciencia. Desde su laboratorio de investigación de la Duke University en Carolina del Norte, el profesor Steve Kammer se dedica a buscar estas extrañas formas espectrales. Es fascinante formar parte de algo totalmente nuevo, que nunca nadie ha tenido la oportunidad de ver. Y lo sorprendente es que esos fenómenos estaban ahí desde siempre, y nadie era consciente de ellos. Las 2 columnas luminosas parpadean justo encima de una tormenta lejana. ¿Pero qué son en realidad? Por todo el mundo, científicos dedicados a estudiar los rayos tratan de averiguarlo. Pero no tienen que irse muy lejos. Científicos revisan cientos de horas de imágenes tomadas desde la cámara externa de un transbordador espacial. Para su asombro, han dado con docenas de apariciones como esta, esperando a dar con su causa. Han apuntado cámaras nocturnas hacia el cielo. Aviones de gran altitud han volado por encima de las tormentas y no han tardado en grabar miles de avistamientos. Todos estábamos sorprendidos de la frecuencia con la que se daban. Son esos casos típicos en los que te pones a buscar algo y de repente te encuentras con montones de ellos. Los científicos lo denominan duendecillos por su apariencia efímera y fantasmagórica. Dan la sensación de estar bailando por encima de las nubes durante la oscuridad de la noche. En grupos de 2 o 3 duran menos de una 10.000ª de segundo. Investigadores de la Universidad de Alaska Fairbanks calculan que ocurren en la mesosfera, entre los 40 y 90 kilómetros de altitud, y llegan a alcanzar los 50 kilómetros de anchura. Las observaciones sugieren que los duendes tienen que ver con los rayos. ¿Pero en qué? En un campo de Carolina del Norte, una antena recoge las señales de radio producidas por un rayo. Steve Kammer la utiliza para escuchar las ondas de radio producidas por cada uno de los rayos. El instrumental es tan sensible que puede detectar el aparato eléctrico de cualquier parte de la Tierra.
Cada una de estas gráficas representan las señales de radio producidas por un rayo en alguna parte del planeta. Kammer se sirve de estos datos para medir el tamaño de cada rayo y los compara con los registros de duendes de otras estaciones de seguimiento. Aparece una gráfica. Los duendes aparecen fracciones de segundo después de caer un rayo, pero solo tras los relámpagos que resultan ser más potentes. Kammer cree que esta ingente liberación de energía provoca una alteración en la capa superior de la atmósfera. Esta imagen a cámara lenta, la hasta ahora conseguida con mayor resolución de un duende, corrobora la teoría de Kammer. A 70 kilómetros de altitud, la carga eléctrica se incrementa momentáneamente. Eso desencadena una chispa gigantesca. Millones de partículas cargadas de electricidad salen disparadas a 10.000 kilómetros por segundo. Los duendes suelen estar a unos 65 kilómetros de altura. La base puede que esté a 40 kilómetros y la parte superior a unos 100-110 kilómetros. Los duendes aparecen en todas las formas y tamaños, desde los llamados bomba A, de unos 100 kilómetros de diámetro, hasta los más larguiruchos, de menos de 1,5 kilómetros de ancho, denominados A dieta. Cinco años después de haber avistado el primer duende, investigadores de la Universidad de Alaska Fairbanks se pusieron a buscarlos justo encima de las tormentas más violentas. Utilizaron una cámara nocturna altamente sensible y capturaron las primeras imágenes en color de los duendes. Fue una sorpresa espectacular. ¿Qué es lo que causa ese colorido? Con cada descubrimiento surge un nuevo interrogante. Sin embargo, los duendes son fugaces, impredecibles y casi imposibles de observar a corta distancia. Earl Williams, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, tiene el suyo propio. Lo ha llamado el genio en la botella. ¿Qué presión marca ahora, Mike? En una antigua imprenta de Brockton, Massachusetts, Williams y su equipo recurren a un tubo de plexiglas, el volante de un camión y al ingenio a raudales para crear su propio duende. Recrean las condiciones de la mesosfera a 80 kilómetros de altitud. Este sí que es un buen destello. Comenzamos con un tubo relleno de aire con la misma presión atmosférica que la que hay en este lugar. Y con una bomba de vacío situada en la parte inferior simulamos una presión atmosférica equivalente a la que hay a 80 kilómetros de altitud. Al inducir una corriente eléctrica a través del tubo, recrean un espectáculo mágico de luces. Es el mismo principio por el que se ilumina Las Vegas. El gas neón de estos tubos es invisible, pero cuando pasa una corriente por ellos, se produce una luz coloreada. En la atmósfera, la mayor parte de los gases es nitrógeno. Apliquen una corriente cerca del suelo y el resultado será una luz blanca cegadora. Alteren la presión y los colores cambiarán también. A 80 kilómetros de altitud, en la atmósfera, una presión baja significa que el nitrógeno producirá una luz rojiza, pero a medida que el duende avanza hacia la Tierra, la presión se incrementa por efecto de la gravedad y el color torna violáceo y luego azulado. En el cielo los duendes duran menos de 5 milésimas de segundo, pero al encerrarlo en una botella, Williams puede estudiar las fuerzas que los crean durante el tiempo que le plazca. Pero a pesar de las condiciones bajo control que se dan en un laboratorio, el duende es una criatura huidiza. Vamos a introducirle aire. Bien, métele todo el que puedas. Vaya, eso queda muy bonito. Por supuesto. Me gusta. Unos discos preciosos. Los duendes son como si estuvieran vivos. Por las formas que adoptan dentro del tubo, parecen seres vivos. Se mueven y dan vueltas, no están nada quietos. ¡Qué bonito! Fijaos. El tubo le permite a Williams sumergirse en el mundo misterioso de los duendes. Es la primera vez que veo un duende. Y le muestra que todavía quedan fenómenos aún más extraños por descubrir. Los buscadores de duendes se esperan lo inesperado. ¿Qué era eso? Pero ni siquiera están preparados para esto. Sí, ¿habéis visto eso? Era precioso. Puerto Rico, año 2001. Un chorro de luz azulada sale disparado de una nube tormentosa y recorre unos 75 kilómetros atmósfera arriba. Otros avistamientos lo confirman. No se trata de un duende.
se desplaza hacia arriba, no hacia abajo, desde la nube, no desde la mesosfera. Sin duda es un fenómeno totalmente nuevo, el llamado chorro azul. Cuando vimos los vídeos dijimos, vaya, es realmente espectacular. Los chorros azules son un misterio que nadie sabe qué es lo que los produce. Pero aquí no acaba todo. Es el turno de un fenómeno aún más raro, los elfos. El desencadenamiento del rayo produce un halo horizontal de luz a unos 45 kilómetros de la Tierra y se extiende rápidamente hasta formar un diámetro que alcanza los 400 kilómetros. Les ha ocurrido a personas que han utilizado el nuevo instrumental o han ido a una zona diferente de la Tierra en busca de algo novedoso en las tormentas eléctricas. Y así ha sido. ¿Duendes? ¿Chorros azules? Elfos. Como sacados directamente de un cuento de hadas. ¿Pero son tan inofensivos como sus nombres sugieren? ¿Qué pasaría si pasáramos cerca de uno de ellos? Menuda explosión. Ya veo. Pilotos de pruebas de la NASA atraviesan una nube tormentosa. Un viaje accidentado, pero al menos seguro. Dios, ha alcanzado al aparato. Ya lo creo. Las modernas aeronaves están concebidas para acometer el impacto de los rayos. La corriente recorre todo el fuselaje y continúa hasta encontrar toma de tierra. Mientras que un rayo tiene el grosor de un lapicero, estos espectros gigantescos pueden alcanzar los 400 kilómetros de diámetro. Los aviones comerciales vuelan a la misma altura que los chorros azules, y las naves espaciales superan con creces la altitud de los duendes y de los elfos. ¿Cómo debe de ser la experiencia de volar a través de estos fenómenos misteriosos? Es una de las cuestiones a las que trato de buscar respuesta. ¿Qué es lo que ocurre en su interior? ¿Pueden suponer un peligro para los aviones u otros aparatos que pasen un tiempo considerable a estas altitudes? Hasta hoy no se tiene constancia de ningún daño producido por duendes, chorros azules o elfos. Pero mientras las investigaciones no hayan concluido, puede darse la posibilidad. Los fenómenos producidos por los rayos habitan un mundo casi desconocido para nosotros. Demasiado alto para los globos aerostáticos y ciertos aviones, pero demasiado bajo para los satélites. Al igual que en las profundidades oceánicas, nadie sabe qué otras criaturas faltan aún por descubrir. Dado que se han ido descubriendo muchas cosas estos últimos 15 años, para nada me sorprende que haya por ahí muchas más cosas esperando ser descubiertas. Hemos seguido a los rayos en su recorrido a través de la atmósfera. Desde su impacto devastador sobre la Tierra hasta sus efectos posteriores por encima de las nubes. Ahora nuestro viaje nos llevará al espacio exterior, ya que descubriremos por qué la vida, tal y como la conocemos, pudo haber dependido de los rayos. Hemos seguido a los rayos desde su origen a su destrucción, entre otros factores. Ahora viajaremos al espacio, la última etapa en nuestro conocimiento de estos extraños fenómenos. La Guerra Fría, una operación de alto secreto de los Estados Unidos. Su nombre en clave, Starfish Prime. El objetivo, investigar los efectos de la guerra nuclear en el espacio. 9 de julio de 1962. Una cabeza nuclear de 1,5 megatones es detonada a 400 kilómetros por encima del Océano Pacífico. La explosión tiene lugar en un área de radiación natural denominada cinturones de Van Allen. Envolviendo la Tierra en forma de dos gigantescos anillos, están llenas de partículas letalmente radiactivas que suponen una amenaza para los astronautas y para los satélites. En el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, cerca de Washington, Jim Green lleva realizando un seguimiento de la radiación de los cinturones. Es un área altamente peligrosa porque estas partículas se mueven a tal velocidad que pueden atravesar la piel, la carne, los tejidos y también las naves espaciales, dañando los circuitos más delicados y, por tanto, afectando a los satélites espaciales que dejan de funcionar. Entre ambos cinturones existe una franja con mucha menor radiación llamada la zona segura. Es donde se ubican los satélites artificiales, operando así en un espacio seguro debido a su baja radiación. Sin embargo, el misil Starfish Prime mandó una dosis masiva de radiación precisamente a la zona segura. Los niveles de radiación se dispararon y los satélites dejaron de funcionar. Pero entonces, unas semanas después, la zona segura volvía a estar libre de radiación. Los científicos de la NASA se quedaron atónitos. Algo había hecho el rol de zona segura. ¿Pero qué?
Andábamos tras los pasos de determinar por qué volvió a restaurarse la zona segura tan pronto. Pronto hubo un descubrimiento. Los científicos se dieron cuenta de que las violentas tormentas solares lanzaban partículas radiactivas al espacio. Cuando éstas se dirigían hacia la Tierra, la radiación saturaba la zona segura. Luego, como por arte de magia, se limpiaba de radiación y volvía a ser una zona segura. Pero no toda a la vez. Y esa fue la pista fundamental. Lo que se encargaba de limpiar la zona segura parecía ser más efectivo unas veces que otras. Es más intenso en el lado diurno que en el nocturno y a su vez es más intenso en verano que en invierno. La causa apuntaba hacia el sol. El año 2004, Green le echó un vistazo a una revista y todo cambió. Un artículo que hablaba de la distribución mundial de los rayos atrajo su atención. Esos excepcionales mapas de la distribución de rayos cambió la idea que yo tenía acerca de dónde se originaban los rayos. Ese artículo atrajo inmediatamente mi atención. Green se dio cuenta de que los rayos muestran las mismas características que cuando se limpia la zona segura. Se dan con más frecuencia en tierra que en el mar. Más de día que de noche. Y más en verano que en invierno. Coinciden en todo. Ya en aquel entonces pensábamos que tenía que estar relacionado con fenómenos terrestres. Y cómo no, el único que sepamos que entra en el espacio son solo los rayos. Pero ¿cómo podían los rayos afectar desde la Tierra a la zona segura situada a 7.000 kilómetros? Un rayo se abre paso a través del aire. No solo produce luz y sonido, también ondas de radio. Enciendan la radio cuando haya una tormenta cercana y verán cómo se producen interferencias. Pero acóplenle un receptor multifrecuencia y oirán algo más que un chisporroteo. Este zumbido fantasmagórico es el sonido que producen las ondas de radio cuando viajan a través del espacio. Lo que estamos escuchando son rayos esféricos. Se trata de ondas de radio procedentes de rayos producidos a cientos de kilómetros, propagadas hasta aquí y que han sido captadas por nuestras antenas. Green ha deducido que estas ondas de radio son el eslabón perdido, lo que conecta los rayos de la Tierra con la zona segura del espacio. Nunca habíamos caído en la influencia que la Tierra tiene en el espacio. En 2005, Jim y su equipo formularon una nueva teoría, aún más atrevida. Menos de un segundo después de que un rayo tome tierra, sus ondas de radio alcanzan los cinturones Van Allen. Allí entra en contacto con las partículas cargadas de electricidad, la radiación. Obliga a las partículas a salir de la zona segura. Así pues, se elimina la radiación y esta franja retorna a la normalidad. En el pasado, cuando hablábamos de los rayos, siempre traíamos a colación su faceta destructiva. Pero me parece que ahora estamos descubriendo muchos de sus aspectos beneficiosos. Si Green está en lo cierto, sin los rayos, la zona segura estaría saturada de radiación. Los satélites se estropearían y tendríamos que prescindir de muchas cosas de las que ahora dependemos. Las comunicaciones planetarias, los sistemas de navegación, los teléfonos móviles, internet, la televisión por satélite, todo dejaría de funcionar. La vida, tal y como la conocemos, sufriría un parón. Si en un futuro dejaran de caer rayos, eso tendría una repercusión dramática en nuestro estilo de vida actual. Son posiblemente uno de esos elementos fundamentales de entre los muchos factores que contribuyen a la vida en la Tierra. Los rayos. Durante millones de años han acompañado a nuestras visiones más tenebrosas. Han infundido terror a los mitos más antiguos. Ahora estamos más cerca que nunca de desvelar sus secretos. Y cuanto más descubrimos, aún más los rayos superan nuestras expectativas. Sus orígenes tal vez se remonten a antes de la existencia del mundo. Pueden adoptar formas extrañas y crear deslumbrantes espectáculos de luces. Los rayos son destructivos, bellos y esenciales para la vida tal y como la conocemos. El increíble viaje de un rayo. Desde el espacio exterior hasta los órganos internos del cuerpo humano. Vital y mortal. Destrucción y creación. Todo en menos de lo que tardamos en parpadear.